Tutorial sobre los filtros de color para película en blanco y negro. Muy buenas a todos y bienvenidos adictos de la fotografía analógica. Los filtros de color para disparar fotografía en blanco y negro se utilizan muchísimo, son más complicados de lo que se piensa, puede parecer algo básico, pero en este vídeo voy a intentar explicar de la mejor manera posible los tipos de filtro de color que hay, cómo se utilizan, para qué funcionan y también enseñar ejemplos visuales para que podamos entender mejor realmente el efecto que tienen esos filtros a la hora de disparar fotografía en blanco y negro. Existen muchos tipos de filtros, pero esencialmente hay dos grandes tipos. Están los filtros circulares, que son los filtros de tamaño redondeado que van enroscados en función del diámetro que tenga nuestro objetivo. Es importante saber el diámetro de las lentes que tengamos. Y luego están los de formato o estilo cocking, que van con un adaptador y son filtros cuadrados. El adaptador también va enroscado en el objetivo, así que en ambos tenemos que conocer el diámetro que tiene nuestro objetivo. En cuanto a los filtros de color, existen filtros de todo tipo de colores, no solo de colores primarios o colores secundarios, sino que también tenemos tonos intermedios, tenemos distintas densidades. No es lo mismo, por ejemplo, disparar con un filtro de color rojo con una densidad que disparar con ese mismo filtro pero de una densidad mayor. El efecto va a ser muy distinto. Entonces tenemos que conocer primero el tipo de color que vamos a utilizar, después la densidad de ese color, la densidad del filtro y también importante las tonalidades. Hay muchísimas tonalidades y lo bueno de este mundillo es que tenemos muchas opciones. El punto positivo de estos filtros de color es que son muy fáciles de encontrar porque son relativamente baratos y que también tenemos todo tipo de tonalidades de color. Realmente hay que diferenciar dos grandes grupos. Tenemos los colores primarios, donde estaría el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Estos serían los filtros de color más utilizados. Luego tenemos los filtros de color secundario, como podrían ser el cian, el magenta y el naranja. En mi caso he utilizado filtros de montura cocking y en concreto he utilizado 5 colores. He utilizado el rojo, he utilizado el amarillo, he utilizado el azul, he utilizado el verde y he utilizado también el naranja. Son 5 colores que yo considero bastante importantes y he utilizado la montura cocking porque me resulta muy práctico el poder intercambiar el filtro sin tener que desenroscar todo el rato lo que es el propio filtro. Es muy sencillo. Bueno, ¿y cómo funcionan los filtros de colores en película en blanco y negro? Esto es algo súper esencial que nos tenemos que meter en la cabeza, también es algo bastante sencillo de entender. Principalmente un filtro de color lo que hace es que deja pasar ese espectro de luz y bloquea los espectros de luz complementarios al tono de color que estemos utilizando. Por ejemplo, si yo cojo un filtro de color rojo y lo utilizo en película en blanco y negro, lo que va a pasar es que va a dejar entrar la luz roja y va a bloquear los colores complementarios al rojo, como pueden ser el azul o el verde. De esta manera va a aclarar los tonos rojos y va a oscurecer los azules y los verdes. También va a aclarar un poco los amarillos porque el amarillo tiene el rojo, son colores cálidos, y también va a aclarar los tonos anaranjados porque el naranja está compuesto de rojo y de amarillo. Hay que conocer realmente cómo funcionan los colores. Si nos fijamos en una tabla de color, podemos hacernos una idea de los colores, cómo están situados, y también hacernos la idea de, en función de qué tipo de color estemos utilizando, qué resultados podemos obtener. Después los voy a enseñar de una manera mucho más visual para que entendáis pues cómo puede variar un tono u otro en función del filtro de color que se esté utilizando. A los filtros de color en blanco y negro se les llama también filtros de contraste porque básicamente dejan pasar los tonos afines al filtro de color y bloquean los tonos opuestos o los tonos complementarios. De esta manera lo que se genera es que haya una mayor claridad en los tonos afines y bloqueen los contrarios, y también que haya un mayor contraste de unos tonos a otros. De esta manera también se consigue realzar ciertos motivos y dramatizar otros. Podemos utilizarlo desde muchos puntos de vista. Tenemos que tener en cuenta que contra más denso sea ese filtro de color, mayor va a ser el contraste que genere. Resumiendo, es muy sencillo. Un filtro de color lo que hace es que deja pasar el espectro de luz afín a ese mismo color que estemos utilizando y va a bloquear los complementarios. Por ejemplo, si nos fijamos en los colores por separado, tenemos que el amarillo aclara los tonos cálidos
oscurece los azules y evita también la sobreexposición en los blancos brillantes. El rojo aclara los rojos y en parte los tonos cálidos, porque son afines, oscurecen los azules y los verdes. El verde aclara los verdes, oscurece los azules y los rojos. El azul aclara los azules, oscurece los amarillos y los rojos. Y el naranja tiene un efecto intermedio entre el filtro rojo y el amarillo, de manera que aclara los tonos cálidos y también oscurece los azules y los verdes. Conociendo cómo afecta cada color, cada filtro de color al espectro en escala de grises, podemos nosotros jugar a nuestra voluntad aclarando o oscureciendo tonos y esto nos da rienda suelta a poder crear y a poder también generar mucho contraste en nuestras fotografías. Por ello estos filtros son uno de los medios de control más importantes que hay en fotografía en blanco y negro. Sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que los filtros de color nos van a restar pasos de luz en función también de qué tipo de filtro de color estemos utilizando. Tenemos, por ejemplo, que el color rojo nos puede quitar hasta 3 pasos de exposición. El color verde hasta 2 pasos de exposición, el color azul también hasta 2 pasos de exposición, el color amarillo hasta 1 paso de exposición y el color naranja hasta 2 pasos de exposición. Es importante saber esto porque una vez pongamos el filtro en el objetivo, depende qué tipo de cámara tengamos, ya nos va a restar la exposición de manera automática, es decir, que el fotómetro va a saber que estamos utilizando un filtro, entonces va a compensar la exposición para que la fotografía esté correctamente expuesta, pero en ocasiones si nuestra cámara no tiene fotómetro alguno, tendremos que conocer qué tipo de filtro estamos utilizando para poder compensar esa exposición y que nos salga luego una imagen correctamente expuesta. Si no, nos va a salir subexpuesta o sobreexpuesta. Lo más lógico es que nos salga subexpuesta porque todos los filtros de color nos restan pasos de luz. En segundo lugar, la densidad del color del filtro que estemos utilizando. A mayor densidad, también mayor será el contraste que genere y además también mayor será la cantidad de luz que nos reste. En tercer lugar, las tonalidades de color que vayamos a fotografiar, es decir, la pureza de ese color. No es lo mismo, por ejemplo, si vamos a disparar a un cielo nublado que si vamos a disparar a un cielo despejado y además también en función de la hora del día, ese azul cielo nos va a variar. Para entender mejor esto es importante conocer el círculo de colores. Si cae, por ejemplo, luz magenta sobre un filtro rojo, la parte roja de luz pasará a través del filtro, mientras que la luz azul será absorbida, porque el magenta está formado por rojo más azul. Si, por ejemplo, tenemos un filtro rojo y le aplicamos luz de color cian, será retenida en su totalidad, puesto que el cian no tiene rojo. Naturalmente, los filtros no tienen por qué ser de un color primario, sino, como he dicho, pueden ser de cualquier otro color. Estos filtros tienen el objetivo de conseguir que los colores en escala de grises aparezcan más claros o más oscuros en función del tipo de filtro que estemos utilizando. También se utilizan para apartarnos de los colores en escala de grises de la realidad, de lo que estemos fotografiando, porque esos colores van a aparecer con una escala de grises, pero si utilizamos filtros de color podemos ir variando, como hemos dicho, estas tonalidades a nuestro gusto. Y finalmente se utilizan para generar contraste, de ahí que se llamen filtros de contraste para blanco y negro. Básicamente, como he comentado, es dejar pasar un espectro de luz que es afín a ese filtro de color y bloquear los complementarios a ese color del filtro. De esta manera se genera mucho contraste y podemos ir jugando con ese contraste para, por ejemplo, realzar lo que queramos o incluso oscurecer los cielos y de que de esta manera lo que estemos fotografiando destaque frente al cielo. Yo, por ejemplo, utilizo mucho filtro de color amarillo y filtro de color rojo para fotografiar nubes, porque de esta manera puedo conseguir que las nubes destaquen, que hagan como un pop frente al cielo. El cielo sale muy oscuro y las nubes ganan mucha fuerza. Otro punto que tenéis que tener en cuenta a la hora de disparar con filtros de color en blanco y negro es pensar qué tipo de película de blanco y negro tenéis. Lo más común es una película de tipo pancromática, pero también existen películas ortocromáticas. La pancromática es sensible a todo el espectro de luz, a todos los colores, y los intenta reproducir de la manera más natural posible. Yo para hacer estas pruebas he utilizado un tipo de película pancromática porque también es la más común y es la que vamos a utilizar casi siempre, también es la más barata.
Para disparar estas fotos he utilizado una película pancromática, he disparado con un Kenmare de ISO 400, como podéis ver he utilizado mi Nikon FM2 con un cable disparador, también el trípode porque está disparando a una apertura de f5.6 y además cada filtro de color, como he comentado, me resta unos pasos de luz, pero lo bueno de esta cámara es que el fotómetro interno me indica la apertura exacta para que la exposición sea la correcta. Además utilicé un aparato que se utiliza para soldar, de esta manera sujetar todas las flores, y también puse una cartulina blanca de fondo para que de esta manera el color de la cartulina no me afectara cuando cambiaba de filtro de color. Para empezar os voy a enseñar todas las fotografías, hay un total de 7, está la fotografía color que disparé con la cámara digital y elegí estas flores de estos colores porque están los 5 colores al igual que los filtros que he utilizado. Tenemos el filtro rojo, el verde, el amarillo, el azul y el naranja. Voy a empezar comentando cada uno de los filtros. Aquí tenemos la imagen en la izquierda disparada sin ningún tipo de filtros, tal y como debería salir, la escala de grises, y luego a la derecha tenemos ya la imagen con el filtro rojo. Podemos ver cómo todos los tonos cálidos, tanto del naranja, de los amarillos y del rojo, se han aclarado porque ese filtro rojo deja pasar ese espectro de luz, todo el espectro de luz cálido, y después se puede ver cómo el azul y los verdes se han oscurecido un poco. De todos los filtros de color, el rojo es el que más contraste genera y de ahí a que también tengamos que tener cuidado a la hora de utilizarlo. Al utilizar el filtro verde podemos observar cómo no hay una gran variación en los tonos en escala de grises. Sí que se puede observar cómo los verdes se han aclarado muy poquito, luego podemos ver cómo el rojo y el naranja también se han oscurecido un poco y el amarillo está casi igual que sin utilizar el filtro. Al utilizar el filtro azul se puede observar cómo el naranja, los amarillos y los rojos se han oscurecido, el azul se ha aclarado, aunque yo me esperaba que se aclarase más porque obviamente al utilizar un filtro azul va a dejar pasar la luz azul, pero en este caso no se nota excesiva diferencia. Al utilizar el filtro amarillo se puede ver cómo obviamente los amarillos se han aclarado, tienen más luz, y luego también el naranja un pelín. Luego el rojo casi que se ha oscurecido, es raro porque el filtro amarillo debería dejar pasar un poquito de rojo, pero luego sí que se puede ver cómo el azul se ha oscurecido y el verde también se ha oscurecido un poco. Finalmente el filtro naranja deja pasar pues todos los colores cálidos, se puede ver cómo no solo ilumina el naranja, sino también ilumina las flores amarillas, ilumina el rojo, oscurece el azul y oscurece también un poquito el verde. Me ha llamado la atención que el filtro naranja aclarase tanto los amarillos y el rojo, pero es que al final el naranja está compuesto por amarillo más rojo, entonces pues tiene sentido. Bueno, nada más, espero que os haya parecido un tutorial interesante. Como he comentado, es algo muy básico que tiene muchísimas utilidades, el poder utilizar filtros de color en película en blanco y negro. También hay que tener en cuenta que yo lo he explicado para película pancromática, no he utilizado película ortocromática porque ahí ya puede variar mucho todo. Y bueno, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis algún tipo de duda, no dudéis en dejarlo abajo en los comentarios y yo os responderé de la mejor manera posible. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre,